Gracias por estar en este lugar. Gracias por regalarme vida. Gracias por la salud que me das. Gracias por mi familia. Gracias por mi iglesia. Gracias por mi comunidad. Gracias, Padre, por hacerme sacerdote en mi casa. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Toda la honra, la gloria, el honor y el poder son tuyos, Padre. Te alabamos, glorificamos tu nombre. Gloria a Dios, aleluya. Dele un aplauso, Señor, y se sienta. Puede sentarse hoy aquí. Primeramente, quiero darle toda la honra, la gloria, el honor y el poder a mi Señor Jesucristo por permitirme servirle y poder estar aquí en esta noche y darle las gracias al pastor por la invitación. Alberto, gracias por invitarme. Verdaderamente un placer poder estar y poder hablarle a los hombres, entendiendo de que muchas veces se creen que nosotros no necesitamos porque somos bien machos, ¿verdad? Y nadie sabe los momentos que tenemos que pasar a solas, sin que nadie esté a nuestro lado y a veces sin poder hablar tan siquiera por pena con un amigo, tal vez con nuestras esposas. Y son momentos a veces bien difíciles. En una ocasión estábamos despidiendo a una joven que es parte del cuerpo pastoral en mi iglesia y se iba a Indonesia a un viaje misionero, y llegamos a su casa y su mamá estaba llorando, su abuelo estaba llorando, y le pregunté a su papá, ¿cómo te sientes? Y él con un nudo en la garganta me dijo, pastor, a mí nadie me pregunta cómo me siento, pero usted no sabe las noches que yo he pasado solo, pensando en que mi hija se va y no la voy a ver por un tiempo. Aunque se va a hacer el trabajo de Dios, me va a hacer mucha falta. Y mucha gente se olvida de eso, que nosotros sentimos, que no somos perfectos, que vamos a cometer errores y que amamos a Dios de todo corazón, pero somos personas que sentimos. Amén. Yo quiero hoy, cuando Alberto me llamó hace mucho tiempo acerca de hablar, y de hecho el año pasado estábamos para hablar un tiempo, ¿no? Y claro, porque estaba en el otro lugar y tenía que hacerse, pero primeramente entender que Dios es bueno, está en un lugar maravilloso, un lugar muy bonito, y es primera vez que estoy aquí. Estuvimos ministrando allá en el otro lugar y verdaderamente que me alegro por el lugar que Dios les ha dado. Y bueno, que pronto este lugar se va a quedar pequeño para ustedes, por la visión, amén. Pero Alberto me llamó y me dijo, pastor, yo quiero que le ministre a los hombres. Yo casi nunca, últimamente por mi salud, casi no salgo a ministrar, pero en los tiempos que he estado ministrando este año, le he ministrado a los hombres. Y casi siempre cuando tengo que ministrar siempre paso por un momento difícil con la salud. Creo que en el 2022, 3 años, tuve un stroke. Gracias a Dios por la gracia y la voluntad de Dios estoy caminando, estoy hablando. Y de vez en cuando se me olvidan las cosas, pero eso le pasa a todo el mundo. Amén. Giovanni me decía, mira pastor, Jehová es mi luz y mi salvación. Ese es mi salmo preferido, Salmo 27. En el momento que yo estaba paralizado, parte de mi cuerpo paralizado, y estaba en el hospital no sabiendo si iba a vivir o no. En ese momento, cuando me metieron a la máquina de MRI, paralizado, empecé a recitar el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? En mi mente, porque yo no podía hablar, obviamente. Y cuando iba, una cosa he demandado a Jehová, está buscar que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Empecé a mover mi lengua. Y de repente empecé a mover mi mano izquierda y empecé a mover el pie izquierdo. Y empecé a gritar en esa máquina y darle la gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Dios ha sido bueno. Pero obviamente han seguido ciertos problemas de salud, el corazón.
y otras situaciones. Hace 2 semanas estoy pasando una situación con vértigo y mareos y toda esta cosa, pero Dios es bueno. Amén. Y Dios sabe las situaciones que hemos tenido que pasar y no voy a hablar de eso, ni quiero testificar de eso ahora, pero sí me puedo identificar con muchos hombres en ciertas áreas que a veces nos toca callar. Pero Alberto me dijo, yo quiero que usted hable acerca de cómo alcanzar el carácter de un hombre de Dios. Y yo quiero hablarles acerca de eso, cómo alcanzar el carácter de un hombre de Dios. Quiero que vayamos a 2 Timoteo, si usted trajo una Biblia, si no, acérquesele a un cristiano y comparta con él ahí. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, y vamos a leer ahí la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estos hombres aquí dicen, amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Yo me lo puse en la camisa aquí. Poder, amor y dominio propio. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Señor, mira la responsabilidad que tú me has dado hoy de traer esta palabra para los hombres que estamos aquí hoy. Padre, yo te pido que tú nos hables a través de ella. Y de antemano, Señor, entendemos que en este lugar tú eres el único digno de ser exaltado. A ti sea la honra, la gloria, el honor, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Te pido que nos uses como instrumento tuyo para traer tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Aleluya. Conmigo están 2 hombres que siempre me acompañan a donde quiera que voy a predicar. Jaime ya ha estado aquí, pastora. Estaba allá siempre, la otra vez que ministré allá. Jaime estaba conmigo. Y Dios ahora mandó a Joanny a estar con nosotros. Y la razón por qué ellos están conmigo no es porque son guardaespaldas ni nada de eso. No. La razón es por mi salud. Y hay muchas veces que ellos están pendientes que no me pase nada por la situación de mi salud. Y ellos saben perfectamente qué hacer en un momento que algo me pase. No solo aquí, en mi iglesia también, ellos están pendientes. Vivimos en una generación que está llena de hombres fuertes, ¿verdad? Podemos entender que hay hombres fuertes que aparentemente cuando usted los ve están fuertes por fuera y muchos se preocupan por mantener su cuerpo fuerte y nos han preparado a nosotros los hombres para ser personas fuertes. Pero la verdad es que aunque uno se vea fuerte por fuera, hay muchos hombres que están rotos por dentro. Y entrenados, el hombre ha sido entrenado para trabajar, para pelear y para proveer. Ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer desde siempre. Somos los proveedores de la casa. Estamos preparados para pelear por nuestra familia, que nada le haga daño a nuestra familia. Y estamos preparados para proveer y para trabajar. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero no se ha preparado al hombre, y yo me gozaba con los testimonios, Alberto, porque no se ha preparado al hombre para orar, a perdonar, para amar y para vencer el pecado. Y muchas de estas no se están haciendo en las iglesias. Y yo, gloria a Dios, pastor, por lo que están haciendo acá. Porque al hombre, si usted ve la iglesia, generalmente la iglesia está llena de mujeres. Hay por cada hombre probablemente 5 mujeres en la iglesia. Porque el hombre ha entregado el sacerdocio. El puesto que Dios nos ha dado, el hombre lo ha entregado. ¿Por qué? Porque nos han preparado para hacer cosas y se nos ha olvidado la oración, el perdonar, el amar, el vencer el pecado. La sociedad, escúcheme, la sociedad tiene machos, pero Dios está buscando hombres con un carácter espiritual. Y eso es lo importante, que nosotros podamos hablar de cómo crear el carácter de un hombre de Dios. Porque eso es lo que nos va a ayudar a vencer, eso es lo que nos va a ayudar a seguir, eso es lo que va a ayudar a mantener una familia, a un hogar lleno de la presencia de Dios, porque nosotros somos los que vamos a dar el ejemplo como hombre. Por eso hay muchos machos, pero poco hombre. Dios está buscando hombres como David, hombres como José, hombres como Noé, hombres como Pablo, no perfectos, escúcheme, pero obedientes, íntegros y llenos del Espíritu Santo.
Porque ni David fue perfecto, mas sin embargo la palabra dice que David tenía el corazón conforme a Dios, pero no era un hombre perfecto. Pero ¿cuál es la diferencia con David? Que amaba a Dios de todo su corazón. Aleluya. No perfecto, pero amaba a Dios de todo su corazón. José igual, Noé igual, Pablo igual. Obedientes, íntegros y llenos de la presencia de Dios. El carácter de un hombre de Dios, escúcheme, no se hereda ni se imita. Se forma, se desarrolla y se prueba. Un hombre es probado en muchas áreas. Y ahí es donde nosotros formamos el carácter. El carácter de un hombre de Dios se forma en las pruebas. Aleluya. Hoy vamos a tratar en un corto tiempo de poder desarrollar y alcanzar el carácter de un verdadero hombre de Dios en ciertos puntos que yo le voy a dar. Primero, un hombre de Dios es gobernado por el Espíritu. Escúcheme, un hombre de Dios es gobernado por el Espíritu, no por sus emociones. Okay. Y muchas veces nosotros, las emociones de nosotros nos hacen hacer cosas que verdaderamente no son de un hombre de Dios. Y muchas veces esto nos tiende a caer a que el diablo nos zarandee. Porque las emociones nos llevan a hacer cosas que no son de Dios. Pero el hombre de Dios es gobernado por el Espíritu, no por las emociones. Cuando Dios le habla a Timoteo y le dice en el 2 de Corintios capítulo 1 versículo 7, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas tres cosas son clave para formar el carácter de un hombre de Dios. El poder, el amor y el dominio propio. Un hombre que tiene poder, amor y dominio propio es un hombre que tiene el carácter de Dios. Y Dios está hablando con Timoteo en este lugar porque Timoteo, Pablo ama a Timoteo como su hijo. Y Timoteo está pasando por un momento difícil, porque si nosotros leemos el versículo 3 en adelante, dice la palabra, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de quien sin cesar me acuerdo de ti, le dice a Timoteo, Pablo hablándole a Timoteo, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Un padre hablándole a un hijo y decía, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, el cual habitó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo, le da un consejo, le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y después que le dice eso, le dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. ¿Sabe qué? En este momento Timoteo está pasando un momento difícil y probablemente Timoteo está emocionalmente, está derrotado. Está pasando un momento de ansiedad. Y Pablo tiene que alentar a Timoteo y tiene que decirle, mira Timoteo, yo sé que sos joven, yo sé que vas a pasar momentos difíciles, pero mira, yo te digo esto, ya yo te impuse las manos, no se te olvide el poder que hay en ti, no se te olvide el fuego que fue impuesto en ti de parte de Dios a través de mis manos, que no se te olvide esto. Y entonces para ponerle un poquito más de refuerzo le dice Timoteo, acuérdate de ese espíritu que había en tu abuela, acuérdate que tu madre también lo tenía. Pero yo quiero decirte y asegurarte que no solo en ellas estuvo, sino que también está en ti. Pero ahora vive el fuego del don de Dios que está en ti. Salte de ese momento difícil que estás viviendo. Este solo es un periodo de prueba para formar el carácter aún estando joven, para que puedas llevar este evangelio a los demás. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Mira, no quiero que te quedes ahí. No te quiero que seas tímido. Porque después del versículo 7 le dijo, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Aleluya. Es importante. El hombre sin dominio propio, escuchen, destruye a su familia. Eso es parte importante de estos tres puntos, el dominio propio. Y eso es lo que hace falta. Porque yo jamás he visto tanto en una iglesia hombre guapo. Y no estoy hablando guapo, estoy hablando de hombres que tienen
un carácter que todavía, no, porque si tú me haces esto. Yo siempre le digo a la iglesia, yo no sé si usted viaja mucho por Miami, pero si usted se sube en el Palmetto a las 7, 8, 9 de la mañana, el tráfico ese es horrible, y de repente se le cruza a alguien por en medio, y viene este cristiano que en iglesia es gloria a Dios, aleluya, pero se le cruzó a alguien por en medio, ay Dios mío, no hubo dominio propio, sino que hubo un problema, se le salió un dedo de la mano y empezó a discutir con otro, y usted sabe que el sur de la Florida es uno de los lugares donde más asesinatos por road rage hay, porque el carácter del caribeño es un poquito difícil. Usted pone un dominicano, un cubano, un boricua junto y después le mete un colombiano, un hondureño, chacho. ¿Sí? No, un argentino no, porque los argentinos son perfectos. Un día se subió un argentino a un edificio ahí en Miami, en el downtown, el más alto. Y alguien le preguntó, ¿y qué estás haciendo al edificio? No, che, es que yo quería ver cómo se ve Miami sin mí. Son tan humildes ellos. Aleluya. Oh, Dios ha cambiado nuestro lamento en gozo. Eso es lo importante. El hombre sin dominio propio destruye su familia, su testimonio y su futuro. Un hombre sin dominio propio va a cometer tantas cosas negativas que va a dañar su vida. Un hombre, y muchas veces nosotros pensamos que el dominio propio es debilidad. Y el dominio propio no es debilidad, sino que es una fuerza espiritual. Reacciona como Cristo, no reacciona como la carne. Tener dominio propio es que en ciertos momentos en nuestra vida tenemos que reaccionar como Cristo reaccionó, no nuestra propia carne. Y muchas veces hay personas dentro de la iglesia, a veces pastor, hay personas dentro de la iglesia que da ganas de meterle una silla por la cabeza, pero el dominio propio y el poder del Espíritu Santo que existe en nosotros, decimos, no, otro día se la meto, pero hoy no. Y entonces en ese momento uno ocupa el tiempo para decir, espérate, me voy a orar, me voy a buscar de Dios, me voy a pedirle a Dios que me dé la paz y la tranquilidad para saber cuál es el tiempo correcto en el cual yo debo de hablar. Porque todo tiene su tiempo, dice la palabra. Y muchas veces cuando no hay dominio propio, el tiempo está fuera de tiempo. No está en el tiempo de Dios. Hay momentos que yo sé cuándo debo de hablar con mi esposa y hay momentos que yo sé que no puedo hablar con mi esposa. Hay momentos que yo sé cuándo debo de hablar con mis hijos y hay momentos que no sé, que no debo de hablar con ellos, porque si lo hago en ese momento, algo negativo va a surgir. Y eso quiere decir que yo tengo ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Entonces el dominio propio es el que me ayuda a mí a reflejar lo que Dios ha puesto a mí, el sacerdocio dentro de mi hogar, que cuando mis hijos ven cómo yo reacciono en ciertas situaciones, ellos van a aprender a amar a Dios, porque ellos han visto el ejemplo en su padre. Aleluya. Sus hijas sirven a Dios porque vieron su ejemplo. Ese es el ejemplo. Eso es lo que estamos hablando, cómo formar el carácter de un hombre de Dios. Y eso es importante saber. El carácter no es que somos débiles, simplemente es que dependemos de Cristo en todo. Donde el Espíritu gobierna, la carne no manda. Simple. Donde el Espíritu gobierna, la carne no manda. En la casa, en el trabajo, en la tentación, en la discusión, el hombre de Dios piensa, ora y decide con sabiduría. Vamos a ser tentados, vamos a ser probados, vamos a tener situaciones difíciles, pero ahí cuando nosotros, donde sea que estemos, en la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, yo voy a decidir orar y buscar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Aleluya. Es importante entender esto. Si yo quiero tener el carácter de Cristo, tengo que saber que debo de ser dirigido por el Espíritu Santo.
un hombre de Dios primeramente es dirigido por el Espíritu, no por sus emociones. Número 2, el carácter de un hombre de Dios se forma con la palabra de Dios. Un hombre que no lee la Biblia no tiene autoridad. Porque el hombre de Dios se forma con la palabra. Salmo 119 dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Si nos vamos a ver, primeramente no hay hombre de Dios sin Biblia que no pueda leer su palabra. No hay hombre de Dios un hombre que me venga a decir son un hombre de Dios y no lee la Biblia. Entonces no tiene argumento. Porque la palabra es la que nos enseña a nosotros en momentos difíciles, en momentos donde nos sentimos solos, la palabra tiene que darnos el aliento para seguir adelante. En el momento difícil, como yo le testificaba, en el momento cuando me encontré que no sabía si iba a morir o iba a vivir, es ahí donde me acordé que había un pasaje que decía: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Dios mío. Es ahí esa palabra que me da la fuerza para seguir adelante. El carácter de un hombre de Dios se forma con la palabra. Porque la palabra transforma la mente. La palabra limpia el corazón. Y la palabra fortalece contra la tentación. Aleluya. Si cuando Jesús fue llevado y fue tentado en el desierto, ¿cómo fue que él bregó con el diablo? Con la palabra. Él le dijo, mire, decía Mateo capítulo 4, decía: entonces Jesús fue llevado al Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Tuvo hambre. El enemigo hombre está buscando el momento oportuno para tentarte. Y si tú no tienes la palabra para pelear en contra del enemigo, dice, ¿por qué? Él esperó. Él no llegó el primer día que Jesús estaba ayunando para tentarlo. Él no llegó el segundo día. Él no llegó el tercer día o la primera semana. Él llegó a 40 días. ¿Y qué dice la palabra? ¿Jesús qué? Tuvo hambre. Ahí fue donde él llegó, porque el enemigo precisamente va a atacarte en los lugares más débiles que tú tengas, hombre, en tu vida. Y cuando tú tienes la palabra de Dios, entonces el carácter de Dios en tu vida está formado y no vas a caer fácilmente. Entonces cuando viene esto, cuando viene le dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino el tentador, dice, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El hambre que tenía, imagínense. Ahora viene el tentador a nosotros en el momento más difícil de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? Si el carácter no está formado en nuestra vida. Si el carácter de Dios no está. Y por eso es que muchos hombres caen. Hombres de Dios. Hombres caen. Porque el diablo ataca en el momento oportuno. Porque ¿cuál es el trabajo del diablo? Hurtar, matar y destruir. Pero qué bueno que Jesús vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. Amén. Por eso es importante formar el carácter de Dios. Y después dice, y vino y respondió y dijo: escrito está. En todas las veces que Jesús fue tentado, él siempre le dijo: escrito está. Y usted sabe que el diablo se conoce la Biblia, porque después le vino y le dijo: ok, escrito está también. Por aquí está abajo. Le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, le dijo el diablo. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus montes te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo hablando de la palabra. El diablo es mentiroso. La tuerce, exactamente. Mire cómo quiso. Mira, pero si te tiran, no hay problema, porque escrito está que los ángeles están cerca de ti, no te va a pasar nada. Es bandido. Por eso, hombre, hay cosas que al hombre le parecen bien. Al final son caminos de perdición. Porque el diablo te va a atacar por cualquier lado. En cualquier lado. Y él está esperando el momento difícil para hacerte caer. Pero cuando un hombre tiene el carácter de Dios,
Cuando un hombre tiene el carácter de Dios y está fundamentado en la palabra de Dios, olvídate. Cuando un hombre no se lleva a dejar por sus emociones, sino que ora, sino que le pide dirección a Dios en todo lo que hace. Yo a veces le digo a la iglesia, mira, a veces la gente no ora ni para comprarse un par de zapatos. Tenemos que orar para comprarse un par de zapatos, mi hermano. Si vivimos bajo la misericordia de Dios, tenemos que orar. Pues si vivimos bajo la voluntad de Dios, tenemos que orar por todo. Y ahí es donde, cuando está formado el carácter de Dios, a la gente le parece ridículo, pero no. Es importante orar por todo, en todo tiempo. Aleluya. Jesús venció al diablo diciendo, simplemente escrito está. ¿Y qué hizo el diablo? Se fue. Pues no lo hizo caer. Por todo lo que le quiso hacer. Eso le dijo, no, escrito está también esto y esto. Y se fue. No pudo hacer nada. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios en cualquier situación o circunstancia que estemos pasando, un versículo bíblico va a venir que nos va a levantar el alma en tiempos difíciles. ¿Vas a pasar tiempos difíciles? Sí. Pero la palabra de Dios te va a sostener. Y como decía Alberto, la palabra de Dios no llega atrás vacía. Aleluya. La palabra no solo, escúchame hombre, la palabra no solo informa, la palabra transforma. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios debemos de ser transformados. Yo no puedo seguir siendo el mismo, porque Dios va a transformar mi vida a través de su palabra. Número 3, un hombre de Dios es un hombre de integridad. Y eso es algo que se ha perdido. Algo que se ha perdido, la integridad del nombre de Dios. Proverbios capítulo 19, versículo 1 dice, mejor es el pobre que camina en integridad que los perversos, que el de perversos labios y fatuo. Aquí cuando hace la palabra fatuo es una persona que es egocéntrica, una persona que es creído, como le dice, como orgulloso, una persona, un fatuo así. Entonces dice, mejor el pobre que camina en integridad que una persona que crea que lo tiene todo. Eso es importante, que un hombre que está buscando el carácter de Dios sea un hombre de integridad. ¿Por qué? Porque dice la verdad, cumple su palabra, vive lo que predica, no es perfecto, pero es honesto. Come on now. Ya, la integridad es lo... Chacho. La integridad es lo que tú eres cuando nadie te está viendo. Come on now. La integridad es lo que tú eres cuando nadie te está viendo. Porque cuando estamos enfrente de la gente, sabemos comportarnos, sabemos ser cristianos. A veces entramos hasta por la puerta de la iglesia volando. Los creemos los angelitos. En la iglesia todo el mundo, pero cuando sales de esas paredes, cuando nadie te está viendo, ¿quién tú eres? Y eso es la integridad. Lo que tú eres cuando nadie te está viendo. Y tú sabes que cuando nosotros tenemos hijos, ahí es donde está la situación. Yo le hablaba a la iglesia el otro día, le estaba dando una conferencia acerca de la familia. Y le hablaba a la iglesia, ¿tú sabes dónde están mis mayores críticos? Las personas que van a hablar de mí cuando usted no me ve, son mis hijos y mi esposa. Porque ellos me ven cuando usted no está viendo. Ese sabe qué es lo que yo hago en la casa. Mis hijos saben lo que yo hago en la casa. Mi esposa sabe lo que hago en la casa. Ahora dígame, yo subirme a predicar un mensaje al altar de amor y en la casa, lo que menos tengo es amor. Cuando empiezo a decirle, no, porque esa gente que grita y que trata mal a su esposa, y en la casa, mis hijos están viendo que yo trato mal a mi esposa. ¿Usted cree que ellos van a recibir de Dios? Por eso es importante que un hombre con el carácter de Dios tenga integridad. Por la gracia de Dios, tengo tres hijos. Las dos nenas, una sirve en alabanza, no en mi iglesia, en otro lado. Mi nena Melissa, que ha ministrado. Melissa Melissa este año se graduó de doctora. Es doctora en psicología, trabaja en el hospital de niños en Miami. Mi hijo Aarón trabaja en la iglesia también. Melissa es la pastora
que se encarga de la iglesia. Porque después que yo estuve ahí entrando, ellos necesitaron llevar adelante la iglesia. Y ella está a cargo de todos los demás pastores y de correr la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y mi hijo Aarón trabaja. Ahora, por mucho tiempo estuvimos, Aarón, Melissa venía, papi, Aarón, mira, tú sabes, ven, tú tienes una voz para cantar. No, que yo no quiero. Yo hago cualquier otra cosa. Está cantando en la iglesia. Porque Dios va transformando como quiere transformar. Tenga paciencia con su hijo. Dios es el que brega con ellos. Todo lo que usted tiene que hacer es orar y entrégueselos a Dios. Entrégueselos a Dios. Un hombre y una mujer con carácter de Dios entrega a Dios, no exige, entrega a Dios. Va a llegar un tiempo que Dios va a hacer una transformación completa. Y Aarón se graduó, ahora es el tercero en la Universidad de Fayú, en lo que es director de deportes, de lo que es facilities en game operations, en FIU. Tercero. Pero siempre han puesto a Dios primero. ¿Por qué? Porque el carácter de su mamá y de su papá en la casa ellos lo pudieron ver. Y dijeron, si esos sirven a Dios y Dios ha sido tan bueno con ellos, yo quiero servir a ese Dios. Pero si ellos hubieran visto lo distinto, a mí como hombre, un hombre que que en la iglesia predicaba una cosa y en la casa era otra, seguro que ellos no estuvieran ni sirviendo a Dios en ningún momento. Pero eso es lo que hace un hombre de integridad, que no es solo cuando la gente ve, yo soy el mismo en el parque, yo soy el mismo en el supermercado, tengo que ser el mismo en Walmart, tengo que ser el mismo donde quiera que yo voy. Y los amigos de mis hijos llegan a la casa y ellos me ven que yo estoy viendo un partido de fútbol y yo me emociono y yo grito y yo hago estas cosas, pero también lo hago en la iglesia. Ellos no ven una persona editada. Esa es la palabra, editada. En un lugar y otra persona en la iglesia. Porque cuando el hombre de Dios anda en integridad, que se ha perdido. Ahora usted no puede decir, brother, mira, ¿sabes qué? Tenemos trato. ¿No? Es que ahora ni firmando un contrato, a veces lo quiere cambiar. Exacto. ¿Sabe que a mí me pasó una situación? Cuando yo estaba vendiendo el condominio, para mudarnos a la casa hace 21 años. Y llegó una pareja, un señor, colombianos ellos, nunca los había visto yo. Llegaron que querían comprar el condominio. Y dije yo, bueno, en aquel tiempo, mira, yo lo estoy vendiendo en 180,000. Ahora costará mucho más, me hubiera quedado con él. 180,000. Entonces, me dijo, no, está bien, vamos a hacer trato, vamos. Entonces está bien. Una semana después, me aparece mi cuñada. Yo te lo compro, te doy 190,000. Y no firmé papel con el otro. Sean 10,000 pesos más. Pero mi cuñada sabía que yo le estaba vendiendo hace 6 meses y no me dijo nada. Cuando miró que ya lo estaba vendiendo, me dijo, te doy $10,000 más. Véndemelo. Pues mi cuñada compra y tiene varias propiedades. Y dije, no puedo. Ah, pero tú eres tonto. Le dije, no, yo di una palabra. Yo prefiero perder 10,000 pesos a que esas personas que yo le estoy vendiendo esto hoy me vean un día en la televisión predicando la palabra de Dios y digan, ese es un impostor, un charlatán. Y tú sabes qué es lo que pasó, que había un doctor que se llama el doctor del dolor, doctor Rey, que tiene programa de televisión. Me dijo, un día estaba teniendo una situación con un doctor de estos, un doctor hindú que tenía en su clínica. Y una vez descubrió que tenía un altar de esos de hindú en la clínica y él no sabía cómo despedirlo porque si lo despedía tenía que pagarle $10,000 mensuales aunque no estuviera trabajando ahí por el contrato.
Y un día a través de alguien se comunicó conmigo y dijo, pastor, yo quiero que vaya a orar a mi clínica porque esto está sucediendo. Y yo tengo miedo de eso que está pasando, porque tiene un altar ahí con un montón de gente. Y fuimos un lunes con mi esposa y fuimos y oramos y reprendimos. En una semana vino el doctor y le dijo, mira, renuncio. No tuvo que pagar los 10,000 pesos. Por eso él me dijo, mira, yo tengo programas de televisión y de radio, yo quiero que tú termines mis programas. Cada vez que yo vaya a terminar el programa, yo quiero que tú termines los programas de televisión con oración tuya. Imagínate yo. Fui a la televisión de gratis sin pagar un peso. Pero ahí me vino aquello a la mente. Si aquel hombre me hubiera visto ahí, ¿qué hubiera pensado de mí? Entonces un hombre con el carácter de Dios sabe guardar la integridad y es un hombre de palabra. Es un hombre que dice la verdad, que cumple su palabra, que vive lo que predica. Y cuando digo lo que predica es que vive lo que habla. Talk the talk, pero walk the walk. ¿Usted me entiende? Eso es una persona que tiene, no es perfecto. Pues ninguno de nosotros es perfecto. Solo Dios. Pero somos honestos. Y esto se nos tiene que meter en la cabeza. Por eso es importante ser íntegro cuando nadie nos ve. Un hombre de Dios es un sacerdote en su hogar. Y esto se lo voy a explicar. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, amar como Cristo amó a la iglesia. Y eso es lo que tenemos que ver. Primeramente, es guía espiritual en su casa. Es el que toma la iniciativa para orar en la casa y leer la palabra. Es el que toma la iniciativa en todo. Vamos a la iglesia hoy. Pero muchas veces es la esposa. Oh, papi, vamos a la iglesia. Ah, no, que tengo que arreglar el carro. Porque todo el mundo arregla el carro el domingo. Día de todo el mundo pinta la casa el domingo. Todo el mundo se muda los domingos. Todo el mundo tiene birthday parties los domingos. Los domingos. Pero el sábado yo no sé qué pasó. Aniversario de boda los domingos. Todo el mundo. El hombre de Dios, el sacerdote de su casa, toma la iniciativa espiritualmente en su casa. Bendice siempre, no maldice. En su casa. Habla vida, no violencia. En una ocasión, estaba con Tommy Miranda y estaba presentando a Miel San Marcos en Atlanta. Yo era el maestro de ceremonia del ministerio de Tommy Miranda. Y estaba presentando a Miel San Marcos en Atlanta. Aquel lugar estaba, brother, full. Que tuvieron que mandar a parar porque la gente saltando y la iglesia ya era de piso de madera y había un sótano abajo y eso se hacía. Es que es una bendición. Y mientras estamos en el concierto de Miel San Marcos, el cantante líder de Miel San Marcos empieza a dar su testimonio. Y dice, yo hijo de pastor, padre de ellos es pastor en la ciudad de San Marcos en Guatemala, por eso de la iglesia Miel, por eso el grupo se llama Miel San Marcos. Entonces, dice que mientras él era joven, decidió irse a cantar al mundo y se mudó de la ciudad de San Marcos a la ciudad de Guatemala y se perdió, tomando, droga, todo. Pero dice que cada vez que llegaba a la casa y tocaba a visitar a sus padres, el papá siempre le decía, llegó el hombre bendecido, el que va a cambiar el mundo, el predicador que va a hablar al mundo. El que va a impactar miles y naciones y todo. Dice que siempre el papá lo recibía así. Siempre. Y él no estaba viviendo en el mundo, tomando y haciendo de sus cosas por el mundo. Pero un día Dios lo tocó. Y mire lo que Dios está haciendo con Miel San Marcos. Prácticamente cambiando el mundo. ¿Por qué? Porque habló vida. Nosotros como padres tenemos que hablar vida sobre nuestras esposas, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre los jóvenes dentro de la iglesia. Hablar vida, porque esa generación necesita que los hombres de Dios con carácter de Dios ponga sobre ellos bendición para poder seguir este evangelio adelante.
Amén, aleluya. Eso es importante. El hombre tiene que ser sacerdote en su hogar. Bendice, no maldice, habla vida, no violencia. Ora por su esposa y ora por sus hijos. Enseña la palabra en la casa. No es jefe, pero es siervo. Come on. Eso es algo distinto. El jefe habla, requiere, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero, pero el siervo enseña con ejemplo. Un sacerdote enseña con el ejemplo. Y eso es importante. Yo no hay día que mis hijos no salgan de mi casa sin que yo ore por ellos. Estoy hablando, mi hija ya tiene 30 años, mi hijo tiene 27. Y yo todo el tiempo, cuando me dicen, papi, me voy, me visto, salgo al portal de la casa, en lo que ellos están haciendo su carro, y empiezo a orar por ellos. Señor, cúbrelos con tu sangre. Señor, bendícelos. Guárdalos en la carretera. Guarda su salida, guarda su entrada. Cúbrelos con tu sangre, bendícelos. Que el favor tuyo sea con ellos donde quiera que vaya. Hablando en la vida con ellos. El sacerdote ora por su familia siempre. Y si queremos formar el carácter de Dios, y me encanta el nombre del ministerio, el carácter, right? Hombre de carácter, el carácter de Dios. Sale un hombre que oran, aleluya. No dejarle a la mujer, nosotros tomar la iniciativa de orar por nuestra casa, por nuestros hijos. No domina, ama. Aprender a amar. El amor echa fuera el temor. Aleluya. Saber amar a nuestra familia, saber amar a nuestros hijos, a poder sentir ese amor de Cristo en nosotros, aleluya. Que yo estoy seguro que como nosotros amamos a nuestros hijos, Dios nos ama a nosotros. Y Dios te ha visto, hombre, en ese momento difícil, que no sabes qué hacer, ese momento de desesperación que no sabes qué hacer, pero Dios está ahí con nosotros. Lo mismo nosotros debemos de hacerlo con nuestros hijos, con nuestra esposa, aleluya. Yo cumplí 34 años de casado con mi esposa la semana pasada. Y hice algo que nunca lo había hecho. Y fui y mandé a hacer una canción para ella. Y como ahora hay tanta cosa con esto artificial y le mandé a hacer una canción. Y escribí todo lo que habíamos pasado juntos. Y el día el sábado pasado, la monté al carro y nos fuimos a cenar a un restaurante por allá en la playa. Y se la puse ahí y no dije nada. La primera pasada, ella estaba pensando en algo, tú sabes. Pero la segunda vez le dije, tú sabes que me gusta esta canción. ¡Para! Y empezó a llorar. Porque empezó a hablar desde el momento que nos conocimos en un McDonald's. Y toda la historia. Que pasamos un tiempo viendo un juego de fútbol en el Orange Bowl, cuando existía el Orange Bowl allá. Que I remember that because I tricked her, pastor. Yo quería ir al juego, pero era nuestro aniversario y tenía que llevarla a cenar. Y entonces yo lo que hice fue que vine y me bajé en la 112 allá y cogí la 17 Avenida. Recto, porque sabía que iba a pasar por el Orange Bowl. Y cuando pasamos por el Orange Bowl, íbamos cambiaditos para ir para la cena. Y ella me dice, ¿y qué hay aquí hoy? No, hay un juego de los Miami Hurricanes, se están jugando hoy. Y eso, ¿y quieres ir? Y dije, no, tú sabes que vamos a cenar y esto. No, ¿quieres ir? Digo, ok, vamos. Y lo pasamos ahí. Entonces conté esa historia y lo pusieron en una canción y eso fue lindo. La vivencia de poder hacerlo. Ahora que se puede hacer tantas cosas. Pero un hombre que es sacerdote en el hogar sale del cajón para poder sentir a su esposa amada, a sus hijos amados en todo momento. Aleluya. Ya se me olvidó el número que voy. Un hombre de Dios se forma en la oración. Recuerda lo que le he hablado. Un hombre de Dios es gobernado por el Espíritu, no por sus emociones. El carácter de un hombre de Dios se forma con la palabra. Número 3,
el hombre de Dios es un hombre de integridad. Número 4, el hombre de Dios es un sacerdote en su hogar. Número 6, el hombre de Dios se forma en la oración. Un hombre que ora es un hombre con fuerza, con poder. Aleluya, no hay quien lo pueda sostener. Dice la palabra de Dios en Lucas que Jesús se apartaba a orar. Y si yo quiero tener el carácter de Dios, tengo que tener ese tiempo para compartir con Dios. No solo cuando estoy en la iglesia, que me vea el pastor y los líderes que yo oro, sino cuando estoy en la casa, en el closet, donde sea que tenga que ir, para que pueda salir del closet. En la oficina. Yo oro en el closet. Ahí, eso, en el closet. Ahí oro. En ese tiempo cuando no hay nadie, ahí oro. Oro por mi familia. Oro por mi vida, oro por mi salud. En la mañana, como hombre de Dios, lo primero que le doy gracias a Dios por la vida que nos regala cada día. Por mis hijos, por mi esposa, por mí. Y el tiempo de oración es tan importante para un hombre que quiere tener el carácter de Dios, aleluya, porque la oración trae la fuerza espiritual en nosotros, aleluya. El hombre que no ora es débil. Cualquier cosa lo incomoda. Si un hijo le habló de cierta forma, acuérdense que los hijos a veces no tienen la misma sabiduría que nosotros tenemos y a veces nos van a hablar de una forma y si no somos hombres de oración con carácter de Dios, eso nos va a dañar y probablemente le vamos a responder mal a nuestros hijos, cuando probablemente lo que el hijo quiso decir fue otra cosa, pero como nosotros estamos sensibles en ese momento. ¿Por qué? Por la falta de oración. Pero un hombre con el carácter de Dios espera. Mi hijo me respondió mal. Déjame orar. Cuando sea el tiempo. Y si me está molestando después, yo hablo con él. Mira, hijo, aquella vez que me dijiste esto, me dolió el corazón. Es distinto a que usted le diga algo ahí. Pero como es un hombre de oración, usted va a pensar primero en orar que en otra cosa. A nosotros nos toca como pastores, porque tenemos hijos espirituales y a veces hay hijos espirituales que vienen atravesados y nos dicen ciertas cosas que nos hieren. Nosotros como pastores nos hieren de una forma y a veces mi hija me ha dicho y mi hijo me ha dicho, ¿tú sabes qué, papi? A veces no me gusta la forma que la gente habla de ustedes y los critica a ustedes y esto y lo otro y nosotros tenemos que bregar con ellos. Y digo, esto es normal. Eso fue lo que nosotros escogimos hacer y Dios nos escogió para hacer esto. Y hay hermanos que nos dicen, yo no sé cómo ustedes pueden amar a esas personas que están hablando de ustedes. Escrito está. Entonces yo le digo a la gente, usted hable lo que quiera y levante lo que quiera porque bendecido está ahí cuando usted me vitupera. Porque la palabra me da vida. Yo le digo a los hermanos, si a usted no le gusta la forma mía de pastorear, abra su iglesia y pastoreese usted mismo. A ver si. Aleluya. Pero es importante la oración. El hombre de Dios se forma en la oración. Aleluya. La oración mantiene el carácter, rompe cadenas, sana heridas, da dirección. Los hombres de Dios que oran no se rinden, se arrodillan. Aleluya. El carácter de un hombre de Dios se prueba en la adversidad. Ya voy a terminar, no se aburra. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice, nuestra fe es probada como el oro en el fuego. Y este es uno de los puntos que yo quiero bregar bastante, porque yo los he pasado. He pasado momentos donde he tenido que llorar solo. He tenido momentos que no quiero abrir ni las ventanas de mi casa. Momentos de ansiedad. Yo, el pastor de la iglesia. Mi hija es psicóloga.
Y ha habido momentos que yo le dije a mi hija, ella es psicóloga, pero no me puede atender a mí porque ella es mi hija. Y dije, me siento de esta forma. Y ella sabe los procesos de enfermedad que yo he pasado. El año pasado estuve en el hospital, pues estuve a punto de darme un paro cardíaco. Tuvieron que hacer un cateterismo. Y todas estas situaciones, tengo AFib, ¿sabes lo que es atrial fibrillation? El corazón se me acelera de repente y empieza a subir a 200 y pico, 220 y pico. Un día estaba predicando en una iglesia, pastor, un día de un pastor en otra iglesia que me invitaron, y el corazón se mantuvo 16 horas a 220 beats per minute. Me llamaron porque yo tengo un aparato puesto aquí en el corazón que manda la información a los doctores. Me llamaron, me dijeron, mira, vete rápido a la farmacia, te mandamos una medicina y venme a ver mañana. El corazón estaba acelerado. Y yo tengo que pasar por todas estas situaciones, o todas estas situaciones a veces cuando no puedo respirar, porque cuando el corazón se acelera de repente, me falta la respiración, y entonces llegó un momento que empezó a trabajar con mi mente. Y la adversidad empezó a dañarme interiormente. Y empecé a coger depresión. Me sentí que no podía más. ¿Y sabe cuál era lo difícil de todo esto? Que soy el pastor de la iglesia. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Y esa es la situación que pasa con nosotros los hombres. Que llegan momentos en nuestra vida que estamos rotos, pero no tenemos un amigo para poder abrir nuestro corazón y que ese amigo sea tan sincero que guarde lo que tú le dices. Y es ahí donde nosotros no sabemos qué hacer. Este hombre que está aquí llegó roto a la iglesia. Roto. Este hombre no dormía 24 horas. Sorry, papá. Llegó roto. Tomando pastillas de depresión, con pensamiento de quitarse la vida. Roto completamente. La esposa de él, el suegro de él, un hombre que formó pastores en Cuba, a través de la Instituto Bíblico. Fui director del Instituto Bíblico en Cuba, de las Asambleas de Dios, 30 y pico de años. Casi la mayoría de pastores que salían de allá fueron formados por el suegro de él. Y el suegro de él siempre oró un hombre para su hija que amara a Dios. Pero este hombre no iba a la iglesia. Iba de vez en cuando, pero no. La esposa de él es la hermana del trompetista principal de Miel San Marcos. Y este hombre murió, Pastor Trujillo, murió hace unos cuantos años, ya se habían casado. Y este hombre estaba roto. Yo siempre le preguntaba a la esposa de él, oye, ¿y tu esposo cómo está? Ahí está. Iba a Puerto Rico, iba por allá, una finca por allá, peleando gallos y haciendo cosas por ahí. Pero llegó un momento que la alegría se le convirtió en llanto. Solo, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni nadie lo podía ayudar. Roto, llorando, no dormía. Pero roto llegó a la iglesia. Y no hay hombre roto que Dios no pueda remendar. Este hombre no se pierde un culto en la iglesia. Ahora la esposa tiene que sacarlo de la iglesia porque él no se quiere ir.
Ahora no le digo nada. Todos los jueves, este hombre cocina para mí, para mi familia. Cocina y nos manda la comida para todos a la casa. Solo Dios puede transformar un corazón roto y hacerlo nuevo para su servicio. Yo sé lo que es sentirse roto. Yo sé, pastor. Donde no hay nadie hay silencio. Gloria a Dios. Y cuanto más esperas una palabra de los tuyos, no aparece. Este año yo tuve que pasar un momento difícil. Yo soy asistente presbítero en mi sección. Y yo paré de ir a las reuniones. Me alejé de todo el mundo. Mi familia se iba y yo me quedaba en la casa con todas las cortinas cerradas, llorando en silencio, roto. El miedo no era morirme. El miedo era pasar todo lo que tuve que pasar. Decía, si Dios yo me tenía que llevar tu vida. Pero tengo dos hijos, tengo mi esposa. Y no quiero pasar por todo el proceso que he tenido que pasar a través de toda esta enfermedad. Me tengo que traer en un hospital. Hermano, usted me ve aquí hoy. Yo casi todas las semanas tengo que estar en un doctor distinto. Y todo eso fue bregando en mi vida. A punto de que dije, yo no sé qué hacer. Y como somos pastores, Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. y he tenido que ministrar roto. He tenido que predicar roto. Pero yo te puedo decir algo, hombre. En esos momentos difíciles, oscuros, Jesucristo siempre estaba ahí. Jesucristo nunca me dejó. Y en todo momento yo le decía, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ellos estaban presentes hace 2 meses, tuve que predicar como a 200 y pico de hombres en Homestead, trayéndole una palabra. Pero ellos no sabían que yo estaba roto también. Pero tenía que hacerlo. Acababa de salir de un momento difícil de salud, pero Dios me dio la fuerza de pararme y poder ir y poder ministrar. Y cada vez que he tenido que ministrar, salir a ministrar, siempre tengo que pasar un proceso. Porque el carácter del hombre, el carácter de Dios en el hombre, se forma en los procesos.
Y yo vine aquí para decirte eso. Para decirte que el carácter de Dios se forma en la adversidad. Porque yo soy mejor hombre ahora de lo que era un tiempo atrás. ¿Sabes por qué? Porque he aprendido a ver la mano de Dios en todo. Y tú sabes qué es lo que me inspira. Por eso es que te dije, por eso es que te decía yo que la palabra, el hombre con el carácter de Dios se forma en la palabra. ¿Sabes qué, pastor? Porque cuando iba a la palabra me acordaba de José. Sus hermanos lo quisieron vender. Lo quisieron matar primero. Lo vendieron. Escúchame, hombre. Si había alguien en la Biblia que podría tener un pity party, destruido, estar destruido y decir yo no quiero a nadie, si mis hermanos me quisieron matar, me vendieron como una mercancía, me tiraron un hoyo. Si había alguien que podía tener excusas para no servir a Dios o para no hacer, era José. Lo vendieron como una mercancía. Se fue a una casa. La mujer del jefe se enamora de él. Y él no quiso cometer pecado por amar a Dios. Pues cuando el carácter de un hombre de Dios está formado, no hay nadie que lo pueda mover. ¿Se acuerda cuando yo le dije, hombre, que la integridad de un hombre es cuando ¿quién? Nadie te está viendo. José fue el mismo cuando lo querían matar, cuando estaba en la casa de Potifar, cuando estaba en la cárcel y cuando estaba en el poder. El carácter de José no cambió. Fue el mismo. Porque el común denominador era Dios. Y mientras Dios esté en ti y en mí, no hay nada que nos pueda derrotar. Podemos estar rotos en un momento, pero cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, Dios la va a poner junta. Escúchame algo. Dios no repella. No sé si me entiende lo que quiere decir repella. No repara. Dios lo hace todo nuevo. ¿Cierto o no, Giovanni? Dios puede hacer de alguien que no quiere vivir a alguien que esté enamorado de la vida. Porque Dios lo reparó. Lo hizo nuevo. Lo restauró completamente. Y eso es lo que Dios hace. El carácter de José nunca cambió, fue el mismo. Porque Dios estaba con él. Y si hablamos de alguien más, David. David fue perseguido por Saúl, por celos de Saúl. Y su familia, los hermanos no lo querían. El papá se olvidó de él. ¿Qué le tuvo que decir el profeta? Y hay alguien más que esté aquí. Oh, sí, hay uno que está por allá. Pues házmelo traer. Olvidado. Tenía otro testimonio, tenía algo que decir. Mira, mi papá no me quiere, mis hermanos no me quieren. Me enfrenté al gigante, lo maté, hice todo lo que... Y todavía el rey me quiere matar, que ya no es rey. Porque el rey soy yo. Pero el carácter de David, sabiendo que era el rey, se humilló y supo. Come on now. Come on, pastor. Aprendió a esperar su tiempo. Porque él sabía quién estaba dentro de él. Y de acuerdo a cuando se metió a la cueva, que Saúl llegó ahí, David estaba escondido en la cueva y Saúl se fue a hacer sus necesidades.
Y David estaba ahí, lo podía haber matado. Que los mismos valientes de David, los hombres que andaban con David, le dijeron, pero ¿por qué no lo mataste? Y Saúl se fue a hacer su necesidad en la cueva y David estaba ahí mismo. Yo me imagino a David. ¿Qué peste tiene este hombre? Porque cuando Dios está con nosotros, no peleamos nosotros. Dios pelea por nosotros. Y todos los que te hicieron daño no se meten contigo, se meten con Dios. Y déjaselo a Dios todo en las manos. Porque Dios puede hacer de un joven olvidado en el monte y lo puede traer del monte a hacerlo rey. Del monte al palacio. Tema para una canción y una predicación. Del monte al palacio. Porque cuando Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? So, ellos tuvieron argumentos. Ya estoy terminando. Daniel en el foso de los leones. Yo te estoy diciendo la historia, pero tú te la sabes. Y lo maravilloso en todo esto con Daniel fue de que él no se quiso contaminar con la comida del rey. Exacto. Dígame que te digan ahora mismo, mira, ¿sabes qué? Mr. Trump te invitó a comer de la comida de él en la mesa con él. Lo primero que mucha gente haría es, espérate, voy para allá. ¿Cómo se llama? Al Mar del Lago. Y me siento, y ya estuvieran en social media tirándose fotos. Estoy con el jefe aquí. Pero Daniel no. Daniel guardó su teléfono. Porque en él estaba, yo voy a honrar a Dios sobre todo. Y aunque sea la mejor comida que haya, yo voy a honrar a Dios. No me den esa porquería. Y cuando fue el tiempo, Daniel no tuvo miedo. Porque él sabía, si yo honré a Dios, Él me va a guardar a mí. Y yo le digo a este hombre, si usted honra a Dios y tiene el carácter de Dios, cualquier situación o circunstancia que esté pasando o vaya a pasar, si usted honra a Dios, Dios lo va a honrar a usted, aleluya. Porque usted es cabeza, usted no es cola, aleluya. Y Dios lo va a sostener de la mano derecha y lo va a cuidar y lo va a guardar y va a cambiar su día de maldición en día de bendición, aleluya. Porque ese es mi Dios. Y Dios sigue siendo fiel. Aleluya. Bendito Dios. Pablo en prisión. Cualquiera diría, todas las epístolas de Pablo, seguro que estaba en un hotel 5 estrellas, sentado abajo de una hamaca escribiendo. Ahí, qué bueno está esto para escribir. No. Él estaba en prisión. En prisión. Y probablemente te puedes sentir que estás en prisión. Probablemente puedes sentir que nada está sucediendo. Pero yo te digo, Dios está trabajando en que no lo puedas ver. Porque si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti en todo lugar. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros servimos. El Dios que nos restaura. El Dios que nos protege. El Dios que nos guarda. Aleluya. Escúchame, la prueba no destruye al hombre. La prueba no nos va a destruir. Y te lo puedo decir con toda autoridad. La prueba, cierto no, mi hermano, Yacho. La prueba nos forma, nos da carácter, nos ayuda a seguir adelante. Nos levanta. Cada lágrima
Deja que Dios pelee por ti. Ponle cualquier situación que tú tengas o que hayas pasado o estés pasando en las manos de Dios. Te voy a dar algo más. Yo pasé una situación bien difícil hace como 11, 12 años, bien difícil. Bien difícil. Esa situación dañó mi corazón. Y mi oración era, esa persona que me hizo daño, destrúyela, Señor. Destrúyela. Y surgió un odio a mí. Hasta que Dios pregó conmigo un día. Y cambié la oración. Señor, bendice esa persona. Trabaja con ella. Transfórmala. Levántala. Obra en ella. Bendícela, Padre. Y ahí Dios me dio libertad. Y Dios empezó a bregar en el asunto. Hasta el tiempo que esa persona vino y pidió perdón. No deje que las situaciones de la vida dañen tu carácter. Si no permite que las situaciones de la vida, las pruebas formen tu carácter para servir a Dios completamente. Cuando un hombre se convierte, y estoy terminando ahora, y ya va como la tercera terminada, ¿verdad? Cuando un hombre de Dios se convierte, la palabra lo guía, la oración lo fortalece, la integridad lo distingue, el Espíritu Santo lo domina, el amor de Cristo lo define. Porque un hombre de Dios no es conocido por lo que dice, sino por lo que vive, por lo que hace. Que cuando tú salgas de tu casa y vayas al banco, vayas a tu trabajo, vayas donde quiera que tienes que ir, alguien pueda decir, yo quiero ser como él, o yo quiero tener lo que tiene adentro. Cuando tu mirada es distinta, es transformada. Exacto. Pastor, yo he hecho esto con la iglesia. Y yo sé que cuando mis pies tocan un lugar, y no lo estoy diciendo por orgullo, no lo estoy diciendo por orgullo, pero yo sé que cuando los pies míos tocan el lugar donde voy, un restaurante, lo que sea, la presencia de Dios llegó. ¿Se lo he dicho? Sí, pastor, a eso iba a ir. Empieza a llenarse. Ya han habido momentos que yo le iba a decir, le digo a mi esposa, vamos a decirle a la gente que esto se le va a llenar ahora. Pero seguro que si se lo digo no se llena. Pero se llenan. Donde sea, sí. Yo, cierto, no te lo he dicho. Y ustedes han andado conmigo. Porque eso, cuando tenemos el carácter de Dios, eso tiene que ser parte de nosotros. Tiene que ser parte de nosotros. Que su trabajo se transforme en lugar de Dios. No reniegues por el trabajo que tiene. Dios te tiene ahí todavía. Porque algo Dios quiere hacer con alguien en ese lugar. Cuando el propósito de Dios sea cumplido en ese lugar, Dios te va a dar el sueño que tú... Come on. Porque Dios está formando el carácter a que puedas depender de Él y que no te muevas por tus emociones. Oh, come on. I gotta finish. Dios quiere cambiarte. Dios quiere limpiarte. Dios quiere levantarte.
Dios quiere formarte. Todo lo que Dios quiere. Rendición, arrepentimiento y obediencia. Y sobre todo, obediencia. Filipenses 1:6 dice, y voy a terminar con esto: el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Saúl perdió el reino. ¿Sabe por qué? Por desobediente. Por no obedecer, por hacer sus emociones. Dejó que sus emociones tomaran el control de todo. Las emociones nuestras traicionan porque las emociones son dirigidas por la carne. Pero cuando somos obedientes, estamos dejando que el Espíritu Santo nos dirija en todo lo que hacemos. Ponte en pie. Dios no quiere hombres llenos del poder de Él, con el carácter de Él. Dios no quiere que cambies el mundo. Dios quiere cambiar tu vida primero, tu hogar, el lugar donde trabajas, la escuela donde vas. No que cambies el mundo. Empiézalo por hacer en casa. Yo le ministraba a los matrimonios y decía, ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces queremos que la otra persona cambie, cuando somos nosotros los que tenemos que cambiar primero. No, porque ella déjala que sea como sea. Cambia tú. Cambia tú. Y tú vas a ver cuando el Espíritu Santo empieza a bregar en la otra persona. Oh, gosh, man. Esta noche ha sido bendición para mí. Porque he podido hablar de lo que. Porque estoy con otros hombres que aman a Dios. Y estoy con hombres de Dios aquí, que me da palabra. Yo salgo de este lugar distinto, pastor. Porque y vas a hablar sobre el sacerdocio, porque es ser un buen sacerdote. Esto mismo más o menos, pero diga tu esposa que también traiga lo que es una mujer idónea. Y tienes que traer los dos predicando, media hora uno y media hora otro. Pastor, gloria a Dios. Pastor no sabe nada, yo le hablo con el pastor, eso es de Dios. Que puedo estar en mi libreta que está en mi casa. Sabe que eso está planeado. Que usted y su esposa le iba a hablar a la iglesia, a los hombres y a las damas. Eso es de Dios. gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El primero no, porque el primero tiene que llevar tú la palabra ya, igual que yo. Ahí hablamos la fecha. Porque necesito a los dos ese tema que traiste hoy. La iglesia tiene que saber. Amén. Gloria a Dios. Mientras estaban cantando, yo estaba orando ahí. Y le decía a Dios, sosténme hoy. Que me empecé a sentir mal. Empezó a dar un dolor en la mano izquierda y en el pecho. Y yo empecé a orar y dije, Señor, sosténme. Permíteme poder traer lo que tú me diste para la iglesia, para los hombres hoy. Y sáname en el nombre de Jesús. De repente empecé a sentir que
Y yo sé lo que es el enemigo. Yo me mareé antes de llegar para acá y a mí nunca en mi vida me mareé. Y me tuve que quedar quieto y decía, ¿qué está sucediendo? Pero entendía que había una palabra en esta noche para mí y para todos, que es edificante con mi palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Antes que cerremos, hay otra parte que voy a presentar al final, pero no quisiera dejar pasar por alto el deseo que el Señor puso en el corazón de orar por usted, si usted lo permite. Yo sabía. Yo le estaba anhelando una oración hoy. Quiero que todos vengan hacia acá. Y la misma inquietud que no bueno, servimos un solo Dios. Y hoy yo salgo de aquí identificado con el pastor en muchas áreas. Y lo mismo que Dios le puso, y gracias a Dios que fue a Pedro, lo mismo lo sentí ahí. Y te dije en el oído que no va a haber muerte, porque es que Dios va a ungir tus pies, porque tú estás en otro nivel, porque hay oídos del mismo pueblo de Dios que tienen que escuchar esta palabra. Y vas a viajar. Dios va a empezar a abrir puertas. En este momento, Pedro, dale, unge esos pies. Y ese corazón, como hablaste hoy, Dios lo pone nuevo. Ahí mismo, así no se lo tienes que quitar. Bueno, ahí mismo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Tú eres santo. Y en este momento, Señor, presentamos a tu Hijo amado. Él no trajo una palabra aquí, Señor. Él trajo una educación, Señor, y Él trajo un banquete de parte tuya. Oh, aleluya. Y en este momento, Señor, su salud ha sido, Señor, afectada en muchas